amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por este hermoso tiempo. Gracias porque usted ha dispuesto nuestros corazones el poder venir a esta transmisión con el único propósito, motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted, más de su palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, nuestros entendimientos, nuestros corazones hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiera interferir en la total ministración de su palabra. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo a las profundidades del abismo. Gracias, oh Dios, le damos. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título ¿Cómo vencer el pecado? Y es que a modo de introducción podemos ver que todos los seres humanos, sin excepción alguna, nos vemos tentados por el pecado. Es por ello por lo que nuestra naturaleza humana siempre tiende a inclinarse, dejándose llevar de esta manera por el pecado. El problema es que hay creyentes que al verse confrontados con la posibilidad de volver a incurrir en este tipo de comportamientos dañinos, se dejan arrastrar fácilmente, terminando de esta manera sumidos completamente en la derrota. Entonces es aquí donde empezamos a preguntarnos, ¿siempre tiene que ser así? Por supuesto que no, ya que nuestro Señor Jesucristo nos dio las armas para poder vencer, proveyéndonos de esta manera la salida. Por lo tanto, sí es posible dejar de lado todas las terribles consecuencias que desatan las tentaciones y el pecado. Entonces, podemos decir que libramos una batalla constante entre el deseo de ser fieles a Dios y la inclinación a pecar. La palabra de Dios nos advierte sobre todo en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 25. Entonces, ahora veremos a detalle lo que nos habla el apóstol Pablo a través de este pasaje. Primero, el propósito de la palabra de Dios es confrontarnos con nuestra naturaleza humana pecaminosa. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 9, y nos dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Primero, como podemos observar tanto en la ley como en la gracia, es necesario hacer un alto en nuestras vidas y así de esta manera analizarnos a nosotros mismos en qué estamos fallando. El apóstol Pablo podemos ver que usó su propia experiencia para poder ilustrarnos sobre la situación general por la cual atraviesan todas las personas, incluyendo a los creyentes. Igualmente, podemos ver también que la ley de Dios logra que las personas se den cuenta de que son pecadoras y que por esa razón están condenadas a muerte. Y es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos de la muerte eterna. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18, y nos dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Segundo, debemos tener presente que no solo basta con reconocer que estamos fallando o pecando, sino que es necesario también
disponernos a cambiar. Por tanto, a lo largo de nuestra vida cristiana debemos tener en cuenta que siempre vamos a mantener una lucha continua contra el pecado. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 y nos dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 nos dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Segundo, es imposible vivir la palabra de Dios en nuestras fuerzas. Y veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 10 al 13, y nos dice así la palabra del Señor. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces debemos de tener presente que la tendencia de todo ser humano siempre será el pecado, y esto es por nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Asimismo, lo podemos ver también a través de la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3. En esta parte veremos que Eva se encontró con el mismo Satanás, la serpiente, en el huerto del Edén. De igual modo, veremos también que Eva dio rienda suelta para que la serpiente se burlara de ella, logrando de esta manera que tanto Adán como Eva apartaran su vista de la libertad que Dios les dio. Es allí, desde ese preciso momento, que toda la humanidad es rebelde, y esto es precisamente por el pecado original. Esta es la razón por la cual el pecado nos atrae, debido a que va totalmente en contra a la voluntad de Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es por ello que debemos tener presente que en nuestras fuerzas el pecado siempre tomará ventaja. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 34, y nos dice así la palabra del Señor. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2, nos dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, nosotros como verdaderos cristianos, hijos de Dios, tenemos que entender que toda nuestra vida depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que, separados de Él, nuestras vidas no tendrían ningún sentido, estaríamos completamente perdidos, tal como nuestro Señor Jesucristo nos dice por medio de su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5. Nos dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tercero, en nuestro mundo interior se libra una lucha constante entre el deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios y la inclinación por el pecado. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 15, y nos dice así la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Como podemos ver, aquí el apóstol Pablo declara que él, como ser humano con naturaleza pecaminosa, es una persona carnal, siendo de esta manera una criatura de la carne, vendido y cautivo al pecado. Eso lo podemos ver a través del versículo 14, cuando la palabra del Señor nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces es por ello que a través de su vida se ha desarrollado un conflicto entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza, pero gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo existe un camino hacia la victoria. Nuestro Señor Jesucristo nos libera para que podamos vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Por tanto, podemos ver entonces que el problema no está en la palabra, sino en nosotros mismos, y eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De igual manera nosotros como verdaderos creyentes, pero al mismo tiempo como seres humanos y con nuestra naturaleza pecaminosa, luchamos contra la naturaleza humana, y eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por tanto, debemos cambiar nuestros esquemas de vida, los cuales han sido marcados por el pecado. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17, y nos dice así la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por esta razón que probablemente enfrentemos dificultades en el proceso de nuestro cambio. Por tanto, debemos permanecer siempre en nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo y vestidos de toda la armadura de Dios para hacer frente contra las acechanzas del diablo. Eso lo podemos ver en nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11, y nos dice así la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces es aquí donde veremos un cuarto punto, y es que Dios reconoce las luchas que nosotros libramos con respecto a nuestra inclinación hacia el pecado. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 7 versículos del 18 al 21, y nos dice así la palabra del Señor: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por tanto, debemos tener presente que Dios valora nuestro deseo de caminar conforme a su voluntad. Asimismo, también debemos entender que nuestra lucha contra el pecado proseguirá mientras no dependamos completamente de Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 7, versículos del 22 al 24, y nos dice así la palabra del Señor: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por tanto, debemos tener nuestra fe bien cimentada en nuestro Señor Jesucristo, teniendo presente siempre que Dios desea ayudarnos a vencer en nuestra lucha contra el pecado y los poderes demoníacos. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 6, y nos dice así la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Entonces, es aquí donde veremos el quinto punto, y es que podemos decir que gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es que podemos vencer el pecado. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 25, y nos dice así la palabra del Señor: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y en Romanos capítulo 8 versículo 2 nos dice así la palabra del Señor: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es aquí donde nos preguntamos, ¿quién podría ser capaz de rescatar al creyente que clama por liberación? La respuesta es muy simple: gracias a Dios hay liberación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, solo a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha dado el poder para vivir en la libertad del Espíritu. Ahora a continuación, veamos la segunda parte de este tema, y es que debemos vivir el proceso de vencer la tentación y el pecado. Primero, el proceso de cambio y crecimiento se vive paso a paso como lo hizo el apóstol Pablo, y eso lo podemos ver en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 12, la parte A, y nos dice así la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Asimismo, es necesario también que como cristianos perseveremos en el proceso de cambio y crecimiento, tal como nos dice el apóstol Pablo en su carta en Filipenses capítulo 3, versículo 12, la parte B. Nos dice así la palabra del Señor: sino que prosigo. De igual manera, toda nuestra esperanza para vencer la tentación y el pecado debe estar puesto en nuestro Señor Jesucristo. Veamos por favor en nuestras Biblias, en Filipenses capítulo 3, versículo 12, la parte C. Nos dice así la palabra del Señor: a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es por ello por lo que nosotros como verdaderos cristianos debemos de despojarnos de toda carga, la cual trae consigo el pecado, tal como nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 12, versículo 13, nos dice así la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Segundo, en el proceso de cambio debemos despojarnos de toda carga, tal como nos dice Dios por medio de su palabra a través del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, en el versículo 13 que leímos anteriormente: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, nosotros como verdaderos cristianos debemos despojarnos de toda carga que llevamos con nosotros por el pecado, y es por ello por lo que debemos: 1. Debemos dejar atrás todo pasado que nos ate. 2. No permitir en nuestras vidas el desánimo por derrotas que podamos afrontar. Y 3. Debemos seguir adelante cada día de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, es necesario que prosigamos a la meta del supremo llamamiento de Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, nuestra meta como verdaderos cristianos es el llamado celestial de Jesucristo. Entonces, el premio se explica como el llamado del cielo. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Todo esto podemos resumirlo como semejanza hacia nuestro Señor Jesucristo, aquí y ahora. Por tanto, el tiempo en el que Dios llama a cada creyente al cielo y a su presencia será el momento en que podamos recibir el maravilloso premio, el cual ha sido llegar hacia una meta inalcanzable en la vida terrenal. Entonces es aquí ahora que veremos a continuación la tercera y última parte de este mensaje, y es que si dependemos de Dios venceremos
toda tentación y el pecado. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5, y nos dice así la palabra del Señor: Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, primero, debemos tener presente que solo con el poder de Dios es posible vencer la tentación y el pecado. Veamos por favor en nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segundo, solo la perseverancia en Cristo nos asegura la victoria. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 4, y nos dice así la palabra del Señor: Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tercero, permaneciendo junto a nuestro Señor Jesucristo, no solamente venceremos la tentación y el pecado, sino que produciremos frutos, tal como nos dice Dios en su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, como conclusión, debemos estar siempre seguros de que Dios nos ama a cada uno de nosotros, y asimismo debemos tener en cuenta que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros como sus hijos podamos vencer las tentaciones y el pecado. Por tanto, ¿cómo podemos obtener la victoria? Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es quien nos concede el poder y la fortaleza para poder vencer cualquier tipo de tentación, y asimismo nos da el poder para vencer el pecado. Por tanto, nosotros como verdaderos cristianos podemos vencer por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su Santo Espíritu que vive en nuestras vidas. Finalmente, veamos lo que nos dice Dios por medio de su palabra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 11, y nos dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, como nos dice Dios en su palabra, es tiempo de que nos mantengamos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo y vestidos con toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente contra las acechanzas del diablo, y de esta manera nos mantengamos siempre preparados para la batalla. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que lo que hemos aprendido el día de hoy sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que pueda echar raíces en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, oh Dios, a mantenernos firmes, oh Dios. Ayúdanos a permanecer en ti, oh Dios, a cada instante de nuestras vidas, a permanecer firmes, Señor, contra las acechanzas del diablo, vestidos de toda la armadura de usted, oh Dios. Gracias le damos, toda la gloria sea usted, el poder y la alabanza. Ayúdanos a llevar este mensaje con personas que aún no te conocen, oh Dios. Te damos toda la gloria a usted, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Le amamos, Señor Jesucristo. Santo, santo es usted, oh Dios. Gracias. Ven pronto, Señor Jesucristo. Le amamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.